Sí. Bueno, buenos días a todas, Este, a todos. Es un placer compartir con ustedes, con esta mesa de queridos amigos. Primero que nada, agradecerles a las autoridades de la facultad, de nuestra querida Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, por haber hecho posible la presentación del libro póstumo para Ricardo Rodulfo y de Benjamin Usovsky, y poder estar en este momento presentes y también con la presencia, que en verdad es una presencia ausentada de Ricardo con causa justificada para mi amigo, pero que está realmente presente y tanto por los comentarios que van a hacer hoy los integrantes queridos de la mesa, como por ustedes, el público, y por tantos lectores que tendrá este libro, ¿sí? Es decir, realmente es un libro escrito por dos autores, con un prólogo de Juan Carlos Volnovich, bueno, Marisa ya va a contar la participación que tuvo en la creación también y en la colaboración de este libro. Y uno sabe que el libro tiene vida propia, más allá de los autores. Circula, se reescribe, se relee tantas veces como aquellos que podamos ingresar al libro. Es un libro realmente que tiene lo que Ricardo siempre vino haciendo, de siendo compañero, por suerte de él, como todos los que estamos aquí y muchos de ustedes, ha sido alguien que ha permanentemente intentado descentrar y salirse de esas teorías aún fundamentalistas, diríamos, que han construido el psicoanálisis, no con un afán de hacer estallar por hacer estallar, sino de cuestionar, de inflexionar, de mantener vivo al psicoanálisis. Esto es un libro realmente que tiene todo lo que ha venido trabajando en Germen, y la producción de articulaciones y la construcción de postulados realmente muy rico para todos nosotros. Entonces, yo lamentablemente hoy no estoy presente por un cuadro de congestión, no quería contagiar a nadie, pero no quería dejar de agradecer, como decía, a las autoridades, a, a la presencia también del coautor, de Benjamín Usovsky, a Marisa Rodulfo, a nuestra queridísima colaboradora Fabiana Tomei, que va a tener a cargo también la exposición y presentación, a mi querido amigo Paul Yorkton, bueno, y a todos los presentes. Adriana, en su viaje, vamos a hacer viajando con Adriana por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada más, y gracias, y Paul, te dejo para que vayas presentando, y van a hacer las presentaciones de cada uno, primero de Marisa, luego Fabiana, luego de Benjamín, y abriremos un espacio de preguntas, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Juanca, por tus palabras. Gracias. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Aquí estamos con público. Después les muestro ahora, ¿no? Es imprudente. Me voy a distraer a la presentación de este libro, como dijo Juan Carlos, póstumo, de nuestro querido Ricardo Rodulfo, en coautoría con Benjamín Usovsky. Bien. La castración, nos reímos porque la S siempre desaparece, la última S del apellido de Benjamín. El libro La castración en cuestión, de construcción de un postulado, la diferencia como falta de la editorial, publicado por la editorial Paidós, a semanas del fallecimiento de Ricardo, el pasado 16 de abril. Y bueno, para todos nosotros como equipo es un honor y un motivo de orgullo y de celebración el poder continuar pensando y hablando en la obra de nuestro querido Ricardo.
Este, que bueno, muchos de nosotros, por ejemplo, esto lo digo por mí, lo conocimos aquí, en esta misma casa de estudio, que ese es el otro gran motivo de celebración. Esta es nuestra casa. Aquí en el año 84, Marisa y Ricardo, Marisa que está allí en el Zoom y que nos está viendo y escuchando, y ahora además va a disertar, que era lo que estábamos anhelando, que conquistaron de la mano del proceso de normalización de la facultad después de la dictadura, de la mano encabezada por Hugo Besetti, que hizo una gran gestión muy criticada en ese momento porque estábamos todos muy molestos con todo, pero la verdad que hizo una obra fantástica, logró que en poco tiempo pudiéramos llamar a concurso a todas las cátedras prácticamente, solo dos cátedras quedaron sin concursar porque entendían que no necesitaban revalidación y en ese momento Ricardo y Marisa consiguieron ganar el concurso y pusieron en marcha la cátedra de clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Siguió esa carrera en el 85, me recordaba Marisa hace un ratito, el 14 de noviembre, estamos prácticamente en las fechas celebratorias, se creó la Facultad de Psicología. Dependíamos, los que ingresamos en aquella época, nosotros, Fabiana y yo, somos un ejemplo presente aquí de los que ingresamos en plena dictadura, y unos cuantos más de los que estamos acá, y debíamos dejar nuestro documento, nuestras libretas. Bueno, no me voy a extender mucho porque si no voy a ocupar todo el tiempo yo. Así que les voy a mencionar, claro, me lleva, yo me pongo a hablar y no me voy más. Se creó la Facultad de Psicología. En el 89 se abrió una cátedra junta que requería ser discriminada de clínica, que era psicopatología infanto-juvenil, ocurrencia de Marisa, que tuvo un papel fundamental en esa creación, fue ella quien propuso, con la compañía, por supuesto, Juan Carlos fue un gran compañero de ruta de Marisa siempre en esto, y estaban, y bueno, en el 90, un añito después, el primer programa de actualización del posgrado, el primero. Sí, sí, aquí tenemos quien confirma que fue así. El primer programa, así, la primera actividad de posgrado que hubo fue esta. Digamos, no deja de ser interesante. Y en el 2009, la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en niñez. Y bueno, la mayoría de los que estamos aquí, Fabiana, yo, Francisco, por ejemplo, pertenecemos al núcleo de esos equipos y algunos más que no puedo ponerme a mencionar aquí. Quiero presentar a Marisa puntualmente. Poquito, Paul. Poquito, poquito. Ya dije, con eso ya dije bastante, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo creo que dije lo académico de nuestra casa, dice, en este momento Marisa es la directora de la carrera de especialización, este, y fue codirectora antes, es decir, esa carrera fue fundada y creada realmente de la mano. Los que conocemos el equipo sabemos del trabajo descomunal que llevó adelante Marisa, que siempre fue así, decir, allá vamos y allá fuimos, y ahí estamos en la carrera. Y bueno, es profesora, además, por supuesto, tiene seminarios a cargo, el de psicopatología de la infancia, por ejemplo, que es un seminario central para nosotros porque son los metapsicológicos en donde desarrollamos parte de las teorizaciones que ahora vamos a escuchar, porque tienen que ver con esto, ¿no? Con un proceso de construcción del psicoanálisis que nos permita revisar con qué postulados nos acercamos a la clínica. Y bueno, era profesora a cargo hasta que se retiró por las cuestiones reglamentarias, digamos, de la Facultad de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes y de Psicopatología Infanto-Juvenil. ¿Me queda algo en el tintero, Marisa? No, que ahora sigo estando como profesora Ah, consulta porque por concursé supuesto, para profesora eso. consulta, claro, actualmente. Y Eh, algunos libros que también tengo, pero no, y libros, unos cuantos, sí. Dos que son claves, o tres no, que no son, importa. Está. pero bueno, sí, pero que todos los conocimos así. El niño del dibujo, eh, en la clínica del niño y su interior, la cocina de la clínica, como decimos, ¿no? Y bocetos, que son tres libros fundamentales para nosotros. Tenés la palabra, Marisa. Bueno, gracias, Paul. Estamos en el 16º
Congreso Internacional de Investigaciones. Aportes a la psicología del siglo XXI. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Presentación del libro La castración en cuestión, de construcción de un postulado, la diferencia como falta. Autores Ricardo Rodulfo y Benjamín Usorskis. Poder presentar este libro en el Congreso de Investigaciones de nuestra querida Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires es un verdadero gesto que agradecemos a los organizadores. Para nosotros fue y seguirá siendo la casa en la que transcurre nuestra vida académica. En 2011, la Universidad de Buenos Aires le otorgó a Ricardo el premio Gran Maestro en reconocimiento a su trayectoria. Y en 2017 fue merecedor de la distinción a la excelencia académica dada por el rector de la Universidad de Buenos Aires. Su pensamiento ha trascendido las paredes de la Facultad de Psicología para poder ser leído y trabajado en diversas facultades y en diversas universidades del país y de otros países. Fue un verdadero gesto, decía anteriormente, a la vez que implica un reconocimiento a la tarea de investigación que han realizado ambos autores. Ricardo comenzó su relación con estas aulas en 1984. Aulas que fueron pobladas de alumnos ávidos por respirar los nuevos aires de democracia. Sus clases teóricas siempre constituyeron para él un estímulo no comparable con ningún otro, según sus propias palabras. Su trayectoria no hubiera sido la misma sin el contacto con estos jóvenes que una y otra vez se arracimaban para escuchar sus novedosas ideas. A partir de este libro me surgieron preguntas y reflexiones que hoy quiero compartir con todas y todos ustedes, los cuales forman un conjunto heteróclito en el que se entrelazan vínculos de compañerismo, amistad con docentes, alumnos, colegas que fueron alumnos y todas las variantes posibles. Conjunto que, como una nube en su atravesar el cielo, va transformándose permanentemente. Diseminación perpetua y sin origen preciso. No hay origen en una nube, pero tampoco existe el origen del origen, como bien plantea el libro. Durante su escritura, en el diálogo permanente que caracterizó siempre nuestra relación y nuestro quehacer, fueron innumerables las veces que visitamos uno y otro tema, uno y otro capítulo. Fue a partir de abril, cuando nos dejó, que su presencia viviente en formato de libros y múltiples seminarios, como formó para mí parte de este duelo. La frecuentación de su obra recreó esos diálogos que acompañaron nuestra vida. La castración en cuestión ya forma parte de mí como encarnadura. Es a partir de allí que esta presentación adquiere un significado distinto al de otras presentaciones. Se trata de dos autores, Ricardo Rodulfo y Benjamín Usorskis, con distintas trayectorias, ambos en contra de formar una unidad. Justamente este libro está escrito a cuatro manos, como la danza húngara número 1 de Brahms
o la Mazurca número 1, opus séptimo de Chopin. Dos autores, dos estilos distintos que a la hora de componer componen en ese entre del cual está impregnado nuestro pensar, desarrollando una composición que solo ellos dos pudieron crear. Infatigables en su empresa por sacar el centro del centro, por replantearse el lugar que el psicoanálisis le dio a la sexualidad femenina, por abrir nuevas conceptualización en relación con los destinos de algo que escapa al destino mismo, como es la sexualidad, en sí misma polimorfa, resistente a todo destino, direccionable. Nuevamente la insistencia en lo indireccionable. Dos autores de fina y rica cultura que transforman el texto en alegría. Alegría que se mantiene a lo largo del mismo. De jugares que traman para desentramar y diseminar semillas para que podamos recogerlas. Recogerlas para continuar diseminándolas. Hacer intercambios indireccionalizados, como en el pueblo en que vivimos estos últimos años en Córdoba, donde se realizan intercambios de semillas y de saberes de forma periódica. Así fue este último octubre y así han sido otros octubres y así serán tal vez los que vendrán luego. Este libro póstumo de Ricardo creo que sintetiza, jerarquizándolo, uno de los grandes recorridos de su vida y un sueño plasmado en su correspondencia con Derrida, que le anunció: Rodolfo, haga usted la empresa que me está proponiendo a mí, ante la iniciativa de Ricardo de adentrarse aún más en erradicar el psicoanálisis del centro del centro. He elegido tomar el camino de la trayectoria de su pensamiento y la manera en que el mismo se ha ido profundizando hasta llegar a la castración en cuestión. Varios seminarios fueron dedicados a este tema desde 1980, tanto en la facultad como en distintos espacios, como en rodulfos.com, nuestro sitio web. No es su libro más difícil, comentan nuestros compañeros, pero es el que alcanza una madurez, una fluidez y claridad de escritura que hacen música, yendo y viniendo, visitando, deconstruyendo la conceptualización psicoanalítica para actualizarla una y otra vez. Varios capítulos que conforman el libro El psicoanálisis de nuevo, elementos para la deconstrucción del psicoanálisis tradicional, que a mí me parece un punto fundamental de bisagra en su pensamiento, se remontan a 1980, donde podemos encontrar este principio: el psicoanálisis de nuevo no habla de una declinación del psicoanálisis, sino de transformar el psicoanálisis en un pensamiento vigente hoy, a 24 años de este nuevo siglo. Ya desde 1960 están presentes en este incesante recorrido el estructuralismo de Lévi-Strauss, así como valiosísimos textos de Lacan, de Foucault, hasta su encuentro textual con Derrida y posteriormente con Winnicott. También todas y todos los autores valiosísimos que produjeron textos cuestionándose el lugar de la mujer en el psicoanálisis, tanto en nuestro país, la Argentina, como en diversas partes del mundo. Y por supuesto, todo aquello producido por Freud, autor preferido, autor esencial
en los desarrollos de su pensamiento, en los desarrollos del pensamiento de Ricardo a través del minucioso estudio de su obra. Sin Freud, nada hubiera sido posible. Sus correspondencias, conferencias y clases fueron el preludio en escrituras que, a su vez, fueron transformándose en caminos que lo conducirían poco a poco de la mano del jugar y de la música, la primera de sus grandes pasiones, a este último texto, en el que vuelven a entretejer una trama donde lo más propio del psicoanálisis freudiano queda transformarlo para mantenerlo vivo y vigente. Todos estos temas lo desvelaron hasta el final. Final que no es tal, porque mientras haya en la tierra alguien que nos piense, no habrá final. En este texto, Ricardo me sigue enamorando y Benjamín deleitando. Benjamín, con una sabiduría infinita que la transmite con una generosidad y una naturalidad que genera que casi no nos demos cuenta de lo que cuenta, como si fuera un cuento, siendo a la vez una conceptualización minuciosa bajada al teatro de la vida que tan Benjamín puede hacer. Gracias a ambos por este libro y a Juan Carlos Volnovich por el prólogo que impregna al mismo en una textura especial, irreductible. Juan Carlos, lector infatigable, se caracteriza por una escritura que se ha ido profundizando a lo largo de la vida. Me doy cuenta que mi cabeza está cortada. A lo largo de la vida y que da cuenta de una conceptualización que no cesa de crecer, porque cuando uno lee el prólogo piensa que este libro no hubiera sido el mismo sin él. Surgen en el diccionario varias definiciones de prólogo. La primera, texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. La segunda, primera parte de una obra en la que se refieren hechos anteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con el tema central. Pero ambas acepciones resultan pequeñas para transmitir lo que Juan Carlos transmite, así como lo fue su tono de voz en la conversación que mantuvimos el 16 de abril, fecha en que murió Ricardo Rodulfo. Conversación que nos saludó a ambos en un abrazo a distancia por el dolor compartido. Gracias a Ricardo por haber existido. Gracias a Benjamín por esa amistad recién estrenada. Gracias a Juan Carlos que sigue existiendo en esa existencia de los grandes, que sabe prodigar con la generosidad que lo caracteriza, la de un gran maestro. Agradezco profundamente también la generosidad de la editorial Paidós, sí, especialmente a Eva Tabaquián y a Marcelo Panoso, por el cuidado del material, que una vez fallecido Ricardo, respetaron sus textos sin las correcciones finales propias de toda editorial. Para finalizar, tomo tal vez prestadas, leo de nuevo. Para finalizar, tomo prestadas, o tal vez ya las siento como propias, las palabras de Juan Carlos Volnovich al presentar este mismo libro en nuestras 27ª jornadas en la Facultad de Psicología de la UBA el 2 de noviembre de este mismo año, por supuesto con la autorización de Juan Carlos. Lo cito, comillas,
Ricardo y Benjamín han producido un libro que es un libro en la bibliografía del psicoanálisis que marca un antes y un después y que pone una vez más en evidencia la potencia y la originalidad de la producción local. Una producción que tiene peso propio, que no queda clausurada como copia, como versión diferida y deficiente del psicoanálisis metropolitano. Una cita que no es de Juan Carlos. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. La cita es de José Martín. Sigo citándolo a Juan Carlos. La puesta en acto es de Ricardo Rodulfo. Nunca, como en esta oportunidad, la presentación de un libro fue más elocuente, más contundente, más confirmatoria de la sentencia martiniana. Porque Ricardo ha cumplido bien la obra de la vida. Estamos aquí para celebrar la aparición de la castración en cuestión, de construcción de un postulado, la diferencia como falta. Ricardo es sin duda el pensador más original y uno de los más luminosos que hemos tenido. Tan único, tan irreemplazable ahora, que no nos queda más remedio que leernos para ayudarnos a elaborar su ausencia, para acompañarnos en este maravilloso camino de construirlo y sostenerlo como el personaje legendario que es. Noviembre 2024, Marisa Punta Rodulfo. Muchas gracias. Bueno, quería mostrar el aplauso, pero no llegué a tiempo. Tantas maniobras técnicas, si bien mi habilidad es conocida, no me daba para tanto. Bueno, vamos a pasar a darle la palabra entonces a Fabiana. Fabiana Tomei, además de querida amiga, mucho tiempo, así que nos conocemos, es doctoranda por la Universidad de El Salvador, es especialista en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, y es psicoanalista de niños y adolescentes. Y en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, obvio, claro. Docente regular de grado de la materia psicopatología infanto-juvenil y de posgrado en la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez por la Facultad de Psicología. Miembro del equipo de investigación de UASIP, colaboradora docente en la Universidad Nacional de La Plata, me faltaba la P, y en el programa de formación en rodulfos.com y autora de varios capítulos de libros de su especialidad. Además, muy cercana, por eso está acá, la conocemos por sus méritos, por su estudio y por su destreza para desarrollar lo que te convidamos a desarrollar, Fabi. Buen día a todos y a todas. Agradezco la invitación generosa de Marisa Rodulfo y la confianza de Benjamín Usorskis, y me siento honrada de compartir con ellos y con ustedes la presentación de este libro en este Congreso Internacional, libro escrito por los autores de uno de ellos, Ricardo Rodulfo, gran maestro de la UBA, gran maestro de muchas generaciones de colegas. Hace mucho tiempo y a lo largo de su obra, Ricardo Rodulfo propuso como posición teórica y política dar por terminado al psicoanálisis tradicional. Dar por terminado implica liberar al psicoanálisis de la metafísica griega que está infiltrada en sus postulados. Para el autor, la metapsicología es una metafísica, está impregnada de sus categorías y de sus escisiones. La metafísica griega es una máquina de centrar,
instaura la necesidad de un principio rector que nuestra disciplina adopta distintas figuras y nombres. La castración y el Edipo son dos de ellos. Con su insistencia repetitiva en centrar, se reapropia de lo más disruptivo de los descubrimientos analíticos, de la clínica y de la vida misma. Por eso, se hace imperioso para los autores de construir estos postulados, para que el psicoanálisis no perezca, no sucumba a la enfermedad autoinmune. Deconstruir es aplicar al psicoanálisis el psicoanálisis mismo. El psicoanálisis. Micrófono. No se te escucha. Porque no están escuchando. Me voy a acercar la micrófono. Ahí está. Bueno, Ahí está. continúo. Bien, Continuó. sí, por favor, Fabio. El psicoanálisis no tiene por venir, sentencia Rodulfo y asiente Usorsky, si sigue dando vueltas repetitivamente alrededor de sus monumentos fálicos, si se afana en divorciarse de la clínica actual, si se mantiene renuente a lo nuevo, si detiene el potencial de interrogación y no dialoga con otras ciencias. El principio de la Reina Roja, nos recuerda Julio Moreno, dice que en un mundo que avanza, si alguien se detiene, no se queda en el mismo lugar, retrocede. Estos esquemas y narrativas anacrónicos y falsos no solo hacen que el psicoanálisis sea incapaz de responder a las subjetividades actuales, albergando a los niños informados e informáticos tan distintos a los niños de hace un siglo atrás y a los 1000 pequeños sexos, y que se muestre incapaz para albergar la diferencia. Deconstruir no es destruir, es más bien preguntarse sobre los cimientos que están presentes en una jerarquía que eleva un término para revelar, para desarmarla y revelar lo otro, la alteridad que ese mismo término exaltado reprime. Y es lo que proponen los autores de este libro. Rodulfo y Benjamín Usorsky aunaron sus esfuerzos para encarar una tarea audaz, de construir la noción de castración que no deja multiplicar sus efectos nocivos. Castrar al psicoanálisis de la castración, dirá Rodulfo, que postulan como una noción antes que un concepto. Tarea osada si la hay, porque el complejo de castración y el complejo de Edipo, del que es subsidiario, son criaturas exclusivamente analíticas, le dan al psicoanálisis su identidad y alimentan la ilusión de su superioridad sobre otras ciencias. Rodulfo se pregunta, ¿cómo es posible que una teoría infantil de la diferencia sexual pase a tener un valor estructurante y sanador? Deconstruye el camino que va de Freud a Lacan y conduce a la castración hacia su trascentralización. Interesante neologismo, trascentralización, que entrelaza dos operaciones metafísicas: la trascendencia, el idealismo platónico y la centralidad del centro. Por el camino de la deconstrucción, Ricardo Rodulfo intenta liberarnos de un conocimiento falso basado en la convicción de una verdad, en una certeza inicial inexistente. Pues bien, Ricardo Rodulfo llega a las aporías de la centralidad y demuestra cómo la noción de castración ha encorsetado la sexualidad concebida por Freud como no integrada, direccionándola hacia lo heteronormativo. Demuestra cómo una interpretación de la visión del cuerpo desnudo de una niña por parte de un varón, esto es una teoría infantil para explicar la diferencia sexual en un momento particular de la constitución subjetiva, se transforma en clave y núcleo de la sexualidad adulta. Demuestra cómo la amenaza externa por el vicio masturbatorio de los niños, condenable en la época victoriana, deviene un asunto intrapsíquico y universal. Estas son todas las operaciones que se van produciendo en la teoría. Si con Freud la castración se instala como centro y se apodera de una sexualidad inicialmente polimorfa,
Con Lacan aumenta su poder y eleva su rango, se jerarquiza. El pene sobrevalorado transmuta en falo en una operación de deslizamiento que no logra disimular lo analógico. La castración se descarna y deja de ser un complejo que combina elementos fantasmáticos con experiencias afectivas y elaboraciones cognitivas para convertirse en simbólica y estructural, en la castración con mayúsculas, lo que equivale a decir que es supraempírica y esencial. La falta deviene entonces el objeto de análisis y no ya el paciente en su singularidad. La aceptación de la castración, sinónimo de salud. Quienes desmienten su hegemonía están condenados a la perversión y a la psicosis. La castración tiene una función disciplinaria, exige obediencia. La castración exige obediencia a la castración, dice Rodulfo. Ergo, no hay forma que pueda pensarse en el psicoanálisis tradicional a partir de esta noción una teoría de la sexualidad y de género que no sea falocéntrica y androcéntrica, que no sea patriarcal y misógina. La mujer será pensada en menos, en términos de falta, envidiosa del órgano del varón que sustituye con un hijo. La castración priva la sexualidad de su riqueza, del jugar y la alegría. Impide construir una verdadera erótica psicoanalítica, pensar lo femenino y las alteridades en su positividad, acoger los sexos que se presentan en la clínica actual, como dice Usorsky, quien hace un sutil recorrido sobre los movimientos de las mujeres para ser admitidas y reconocidas como ciudadanas de hecho y derecho. Movimientos no exentos de tensiones, retornos y centraciones peligrosas, porque las teorías feministas no siempre son de género, no siempre contemplan la diferencia. Si se quisiera explicar el poder de este complejo, habría que ir a sus raíces y reconstruir su genealogía. La castración y el Edipo condensan material mítico, metafísico y religioso. Freud y Lacan son catalizadores culturales del patriarcado, dice Usorsky. Entiéndase bien que ninguno de estos autores desconoce la manifestación clínica de la angustia de castración. Lo que intentan dejar en claro es que hay una distancia sideral entre un síntoma de angustia de castración y la castración con mayúsculas. El concepto ha sufrido un proceso de designificación. La designificación, según Abraham, es un proceso que vuelve irreconocible a un término que como consecuencia pasa a funcionar como jerga. Dijimos que la deconstrucción es una herramienta de la que se valen estos pensadores, desarma jerarquías e ilumina que reprime esa jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que reprime? La castración, la indirección de la sexualidad, que el deseo de hijo responde al amor y no reemplaza ni sustituye nada, porque el humano es la única especie que tiene hijos pudiendo no tenerlos, dice Bleichmann. Instaura el sustituto en lugar del suplemento, impide ver el amor como diferencia irreductible, reduce la diferencia a la falta, establece que la inmadurez al nacer, la falta de disposiciones innatas o desconoce, disculpen, reside la riqueza del humano, su disposición a aprendizaje y plasticidad. Desconoce que la virtud del Dasein radica justamente en ser arrojado ahí, que lo indefinido del Dasein no es por defecto. El fuego tampoco necesita de castración ni de centro, ni es una simple elaboración de la angustia y de los conflictos. La diseminación y la indirección son lo contrario a la centración. Si la centración fija la castración en un lugar propio, en el no genital de la fémina, la diseminación la deslocaliza, la vuelve nómade. No permite un retorno de partida a un punto reconocible. Para Rodulfo, la indirección es un fenómeno altamente positivo. No yerran la dirección los pacientes cuando hablan de cualquier cosa, cuentan sus sueños, traen sus dibujos, asocian libremente. La diseminación conduce a la indirección y permite rutas alternativas. El psicoanálisis direccionó la sexualidad y el erotismo en un único sentido. Por eso la indirección es necesaria para abrir el pensamiento, despatologizar a los indisciplinados, a los no heterosexuales, para desjerarquizar. Bosquejos de inseminación e indirección se encuentran en Freud y Lacan. Freud roza la indirección cuando formula que el deseo de un niño carece de fin, con el concepto de condensación de las figuras mixtas de los sueños
con el imago del padre, con la asociación libre, la atención flotante y la interpretación. Y Lacan cuando concibe el deseo como deseo de nada. Sin embargo, la máquina de centrar es poderosa y vuelve al punto de partida. Freud direcciona el deseo del niño en lo edípico, la sexualidad fragmentaria en una integración genital y las figuras mixtas en el padre. Y Lacan negativiza el deseo. Por su parte, Benjamín Ussorski afirma que es hora de renunciar a Parménides, quien decía que lo que es y lo que no es es, y preguntarse si lo que es realmente eso, o si lo que es no es eso. Por el camino de la deconstrucción, Benjamín suplementa lo desarrollado por Ricardo en relación al patriarcado y nos hace percatar cómo la religiosidad judeocristiana renegada por el ateo Freud reingresa por los capilares y cómo los conflictos no resueltos moldean su teoría. Por el camino de la indirección, Benjamín Ussorski llega a una epifanía, a un descubrimiento iluminador, como dice, que es el resultado de un injerto, que es también una operación territorial. El injerto desarma lo disciplinario. Benjamín inserta la ley de cierre de Zeigarnik en el psicoanálisis. También arriba a estas osadas interpretaciones sobre el peso de la angustia de castración en Freud mismo. Se pregunta, este autor, ¿qué pasaría si se ensaya una interpretación diferente a la clásica de la escena del niño boquiabierto ante la visión del cuerpo desnudo de la niña? ¿Qué ocurriría si pensáramos que el niño, cuando percibe que la niñita no posee un pene igual que él y supone que le crecerá, estuviera aplicando sin saberlo la ley del cierre de Zeigarnik? Bajo el amparo de esta ley también podríamos preguntarse por qué el niño piensa que la madre está incompleta y no que el hombre tiene algo de más. ¿Y qué pasaríamos si pensáramos que este pequeño niño fue Siggy, atemorizado por la masturbación condenable de su época? Si pensáramos que Freud no hubiera podido elaborar sus miedos infantiles actualizados en la circuncisión de sus 3 hijos varones. Si todo esto hubiera ocurrido, el complejo de Edipo y el complejo de castración serían lo que son. Tanto la castración como el complejo de Edipo proponen simples y esquemáticas lecturas respecto de la sexualidad y de lo que sucede con las relaciones paterno-filial en una época y dentro de una moral, dice el autor. Es poco probable que un niño criado en el contexto actual piense que su madre está castrada o esté atemorizado por la amenaza de una acción punitiva como la castración por gozar de la masturbación. Y siguen las preguntas en relación a la envidia del pene. ¿Quién envidia a quién y el de qué? Freud afirmaba que las mujeres envidian el pene, pero no es una cosa de hombres, la competitividad y las rivalidades, la envidia por el tamaño del órgano, no solo literalmente, sino por el dinero, el poder y la fama. ¿No son los hombres quienes rivalizan y envidian el pene de los otros mejor dotados? Quienes compiten por acostarse con más mujeres, tener los coches más potentes, para batir el récord de otros y construir edificios priápicos cada vez más grandes. Entonces, ¿por qué Freud ubicó la problemática de las mujeres esgrimiendo que son ellas las que padecen la rivalidad con los hombres y envidian al pene? Benjamín no quiere llevar ahora la envidia del pene del hombre al lugar central, porque también llegaríamos a un impasse. Haciendo gala de su capacidad para los injertos, recurre al arte, a films y textos que dialogan con el psicoanálisis para ilustrar las tópicas que nos interpelan y debaten hoy en día. Critica el cambio de sexo express que propicia la medicina y alimenta el capitalismo y la idea difundida de haber nacido en un cuerpo equivocado que alude la creencia oriental en la reencarnación e incita a las cirugías. Benjamín pone en entredicho los discursos relacionados con el bajar línea. Detrás de una supuesta libertad de elección puede esconderse una violencia de género que no da lugar a la interrogación ni tiempo para la exploración. Y si no, preguntémosle a Luana. ¿Se trata entonces de su propio deseo o de un deseo inducido por la presión social? Termino.
Cita Preciado, que define la época actual como fármaco pornográfica, motorizada por drogas, hormonas sexuales, creadas en el laboratorio. Preciado polemiza con los postulados del psicoanálisis y propone una relectura desde lo queer y feminista. Por su parte, con Bernabé, denuncia la trampa de la diversidad. Para Bernabé, el modelo de identificación no es ser diferente, sino ser único. La diferencia pasó a ser ambigüedad sexual y la ambigüedad diversidad. Hay una trampa en esto que consiste en sinonimizar la desigualdad social con diferente. Por lo tanto, afirmar y reivindicar la diferencia es escamotear la desigualdad antes combatida. Conclusiones. Las conclusiones de estos autores son inconclusas. Benjamín afirma que la diferencia a la biología, a la anatomía como destino de Freud, que además deconstruye y muestra que no es así, la moral de época, el modelo médico y psiquiátrico, pusieron freno a un movimiento que podía llegar más lejos. Como un niño que se larga a caminar, Freud se asustó de la distancia con el lugar de donde partía, lo peligroso de alejarse demasiado, y llamó a la castración. Insiste sortear este esquema rígido binario como hoy hacen los púberes, aceptar que el desarrollo humano, no solo púber, es muy variable. Por su parte, Ricardo se pregunta si es el poder político del hombre lo que privilegió al pene haciendo del un falo, o por el contrario, lo mítico que lo constituye, hace del pene algo tan misterioso y lo transforma en falo, y es lo que desembocó en que los hombres se alzaran con el poder político. El patriarcado jerarquiza el poder del falo y por eso, atribuyendo el pene al hombre, le asegura su poder. Las cuestiones míticas fundan la creencia de que el poder es real y por ello no hay racionalidad que pueda vaciar al poder de su poder y sentido. Y también por eso le resulta muy dudoso una revolución de género que termine por completo con el motivo falo. No obstante, dice, la cultura muestra insistentemente cómo pone a prueba el poder fálico y eso autoriza a Ricardo a resituar el motivo de la castración en un lugar diferente. La actitud psicoanalítica de la que ambos autores hacen gala no es obediente ni somete ningún poder. Ricardo siempre apostó a la indirección. Este es un libro que no pretende imponer una verdad, no tiene centro ni telos. Tampoco se propone una renovación del psicoanálisis. Es un libro subversivo, invita a la rebelión. Proponen la indirección al lector y desean la diseminación de las ideas. Desconocemos si las ideas de este texto generarán conmoción, una que despierte el pensamiento adormecido de algunas corrientes del psicoanálisis, u horror y censura, silencio o indiferencia. O bien que estimula a los estudiantes y nuevas generaciones a atreverse a lo propio. Las ideas son, como dice Ricardo Rodulfo, semillas arrojadas, esparcidas al viento. Su destino no depende de la voluntad de quienes la han diseminado, de estos autores, ni es lo que deseen. Me gusta parafrasear a Heidegger con el Dasein y pensar que son semillas arrojadas ahí. Espero que se esparzan, se multiplican, se hibriden y muten. Eso es la indirección y ojalá que así sea. Perfecto. Gracias. Mate, remate. Bueno, no hace falta que aparezca ahí ahora. Bueno, finalmente llega el coautor, nuestro querido Benjamín Usorskis. Mussorgsky. Usorskis, coautor, amigo de Ricardo, me parece que estamos tocando ahí, ¿no? Amigo de Ricardo, un gran dialoguista. Con Ricardo han tenido conversaciones que conocimos, tenemos grabadas algunas, por si tuviéramos que extorsionarlos en algún momento. Licenciado en Psicología en 1973 en esta casa de estudio, te libraste del proceso, por suerte. Psicoanalista. Ahí. No, bueno, te libraste acá.
Psicoanalista, fue docente de la Facultad de Medicina en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y en el posgrado de la Facultad de Psicología. Autor de Clínica de la Subjetividad del Territorio Médico y de Layo a Ulises, el complejo de Edipo en un caleidoscopio, que es un precursor interesante de la temática que desarrollaron con Ricardo en este libro. Bueno, toda la palabra. No sé si me faltó algo. Bueno, gracias por la organización del Congreso, todo lo que viene haciendo Paul. Las palabras de Arisa han sido muy generosas también, y tu trabajo te has vestido con el libro, con todo. Así que muy agradecido por ese lado. Y quiero agradecer también a la Universidad Pública y Gratuita, porque gracias a eso te puedo estar acá. Y me encuentro con la facultad remozada en un estado que... Lo último que recuerdo era lamentable. Año 73. Además había que dar las materias ahí porque se cerraba la facultad, estaban las tanquetas en la calle, como pasa ahora también, parece. Sí, es. Y bueno, terminar. Y poder terminar. Así que bueno, en ese sentido, muy emocionado. Bueno, este libro que presentamos hoy es el resultado de un encuentro entre dos psicoanalistas outsiders que quizás, precisamente por haberse mantenido a distancia de las parroquias, pudieron repensar y poner en cuestión complejos considerados fundamentales como lo son el Edipo y el de castración. Complejos propuestos en el marco de un psicoanálisis que se perpetuaba como un dogma incólume, intocable, y pensado como constituyendo un eje central, como el núcleo de la subjetividad. Repensar el psicoanálisis, interrogarlo, no es una tarea fácil de emprender, porque no es una tarea que haya sido propiciada por los psicoanalistas en general. Freud, ya desde el momento inicial, sostuvo una postura muy determinada, que era la de estar a la defensiva. Cualquier cuestionamiento podía ser tomado desde Freud como un ataque a su teoría. Es más, Freud fue contundente cuando utilizó el concepto de shibboleth para destacar una divisoria de aguas entre lo que es el psicoanálisis y lo que no es. La palabra shibboleth es una palabra hebrea que tiene una particularidad. No todas la pronuncian fácilmente, esa sh del comienzo, shibboleth. Entonces, en la historia bíblica había dos pueblos que se estaban enfrentados y para diferenciarse uno de otro, se podía saber quién era de la comunidad del grupo el que sabía pronunciar la sh final, del comienzo, shibboleth. Entonces Freud planteó esto. Quienes están con el shibboleth, bueno, son los que defienden el psicoanálisis tal cual, y los que no, bueno, no psicoanálisis. A ver. Por ahí te arrimas un poquito, ¿vale? Bueno, Un poquitito. Gracias. A ver si toma mejor el micrófono. bueno. Ahora, pese a esta postura de Freud, tan tajante, las disidencias se plantearon desde el comienzo de la historia del psicoanálisis, lo que produjo alejamientos como el caso de Adler y el de Jung, o el ostracismo como le sucedió a Sandor Ferenczi cuando insistió en la existencia del trauma real provocado por el abuso sexual infantil e intrafamiliar en muchos casos. Cuestión que sí Freud reconoció en un primer momento cuando publicó la teología de la histeria. Nos tapa. Se abrió ya. No, porque dice el funcionario central, que no sé qué refrigera. No se escucha bien. No, estamos discutiendo con eso, porque no se escucha porque se prendió la máquina del aire acondicionado central acá. Es un boicot. No, aquí, allá afuera. Qué difícil está ahora. No, Ah, ¿de no, allá? ¿No es esto? no, es uno central que el aula mayor. ¿Voy a tener que pelear con eso? Vamos a tener que pelear con eso. A ver. A ver. Bueno, no. ¿Querés ir más adelante? A ver, trato de levantar más la voz, lo más que pueda. No es muy fuerte. ¿El micrófono? No, Bueno,
A ver, decía entonces que las disidencias se plantearon igual desde varios autores como Adler, como Jung, e incluso Sandor Ferenczi, cuando insistía en retomar el trauma real, cosa que sí reconoció Freud en un comienzo, porque en la teología de histeria, Freud reconoce la existencia del trauma real contando el caso de 18 pacientes. Pero Al al año año siguiente, 897 ya no quedó psicóticas, viene la viene la fantasía fantasía inconsciente, inconsciente y bueno, desaloja esta idea de trauma real, lo que lo retoma en una semana que es 924. Ahora, esto no solamente sucedió con Freud. Lacan, desde el 1972, advierte el peso cuestionador del antidisco, escrito por Gilles Deleuze y Félix Guattari, el primero filósofo, el segundo psicoanalista, y lo que hace Lacan, apoyando su autoridad, es no leer el antidisco. Otra situación notable. Lucy Ligaray, que aún vive con 24 años, no sé qué es la vida de ella ahora, pero en su momento, en los 70 y pico, fue una de las alumnas más destacadas de Lacan, que estaba influenciada por Derrida y por Foucault. Ella cuestiona la posición falocéntrica del psicoanálisis y pone en primer plano el clítoris, sus labios menores y mayores. Irigaray asegura que hay labios que se besan y que no son los de la boca. Todo lo contrario de lo que pensaba Freud, que había concebido al clítoris, esta palabra que usaba Freud, es un órgano inconspicuo. Y luego lo que hace Irigaray es publicar una tesis doctoral con este título, Espéculo y la otra cuerda. La palabra espéculo está en contraposición con espejo, que está el espejo en Lacan. Y el espéculo es el elemento que usan los ginecólogos para observar los órganos genitales femeninos. Entonces ella dice, espéculo de tortor. Miren el órgano femenino, mírenlo como lo mira el ginecólogo con el espejo. Perdón, Esta es la realidad que Benjamín, plantea Freud. perdón, Entonces, Benjamín. bueno, em, esto le estás mostró a ese diciendo, libro, perdón, Benjamín, estás diciendo cosas muy importantes, pero bueno, además, le e- es muy difícil escucharlas, pero además es difícil seguirte porque vas muy rápido. decide expulsar a Disculpa. Lucy Ligaray de la escuela de Lacan y además se preocupa de capacitarla para que dé clases en la Universidad de Princeton. Ya, a cortar cabeza. Podríamos agregar otros casos. Jeffrey Moussaïef Masson era un psicoanalista canadiense que tuvo acceso a los archivos de Freud con la autorización de Anna Freud. Fue un psicoanalista bastante distinguido, tiene un libro muy bueno que se llama El asalto a la verdad, el Watergate del psicoanálisis. Yo lo cito en el libro anterior. Y él empieza a descubrir que Anna Freud había rechazado la posibilidad de publicar ciertas cartas de Freud a Fliss porque ponían en duda ciertas cosas que planteaba teóricamente Freud o cosas personales de Freud que podían hacer pensar que, bueno, no todo era santo en esta historia. Y además, Moussaïef Masson rescata la obra de Ferenczi de existencia del trauma real y plantea que Freud retrocedió ante la existencia del trauma real por miedo a perder clientes, a perder respeto a la comunidad científica de Viena en ese momento. Antisemita y además que tomaba como muy raro la aparición del psicoanálisis. Cuando Moussaïef hace esto, lo echa, le cierra los archivos Sigmund Freud que tenía disponibles y este hombre deja el psicoanálisis. Yo me contacté con él en el año 2018 para decirle que había sacado un libro, el anterior de Layo Ulises, donde rescato su trabajo, y él lo sabía por internet, se dedica ahora a trabajar sobre animales, libros sobre animales, etología, y me dijo, no quiero saber nada con el psicoanálisis. Quedó quemado. Bueno, otro caso es el de Kohut, que también se destaca por plantear justamente por qué poner a Nayo como personaje, yo por eso rescato a Ulises, que fue lo que hace Kohut, y qué hace Ana Freud cuando Kohut podía ser por mérito propio presidente
de la IPA internacional le niega ese poder. Bueno, más reciente tenemos lo que está haciendo Miller con la obra de Lacan. O sea, él establece el texto a su manera y encima, si uno quiere investigar qué pensaba Lacan, qué corregía Lacan de su obra, cómo subrayaba sus libros, no. La biblioteca de Lacan está cerrada con 7 llaves por Miller. Bueno, pese a eso, a estas actitudes de Freud, de Lacan, de Ana Freud, bueno, varios pensadores han aparecido que intentaron revisar el psicoanálisis, poner en cuestión lo que se ha planteado teóricamente en Freud, y revisarlo. Aprovecho para cortar un poco esta parte para mostrar cómo el concepto de castración, que pasa a ser central en la teoría de Freud y después aplicado en Lacan, pasó a formar parte de una carga de los dos, y Rodolfo toma el término castración para pensar cómo esto de usarlo como jerga ha convertido esto en una modalidad de pensar que hay que acatar. Lo cito directamente a Ricardo, que como está en el libro, dice: un episodio reciente nos ayuda a pensar, llevando a escena toda esta problemática en el terreno del poder y en el marco de una institución lacaniana. Se hablaba en él de un enfrentamiento entre un miembro sudamericano de ella y un colega francés que tiene una preponderancia ostensible en la política de esa institución. Al parecer, el sudamericano habría preparado un documento drástico y ácido sobre cierto punto de divergencia con el liderazgo del colega europeo. Pero tal como funcionaron las cosas, terminó por existir y capitular. Lo que me interesa en particular, señala Ricardo, es en este episodio el comentario que suscita en muchos psicoanalistas que fueron testigos de aquella discusión. Llegan a la conclusión de que, bueno, a este colega, el sudamericano, lo castraron en el nivel político más alto de la institución, ya que a su conocida arrogancia le venía muy bien la lección de ser castrado y no llevar adelante su protesta. Poniendo las cosas en otro vocabulario político, aquí están elogiando a colegas y defendiendo sencillamente la obediencia, incluso la obediencia incondicional, tomando como una buena señal el que funciona adecuadamente y se imponga, y para peor, que se imponga en el marco de un choque entre norte y sur. Sigue Ricardo. La castración, bárbaro. Ahí, la castración va a estar siempre del lado de la obediencia, nunca desde una protesta victoriosa o que por lo menos se niegue realmente. La conocida muletilla Analítica que psicoanalítica habla que de hace asumir la la castración castración se se reduce a reduce fin a de fin de cuentas cuentas a a funcionar funcionar como un como un sinónimo de dicha obediencia. Todo lo cual empuja en una institución con semejante ideología a procedimientos muy democráticos, muy poco democráticos, y a una promoción hegemónica del principio de autoridad como mera manera de resolver discusiones conceptuales. Del otro lado, advertimos la muy mala prensa que activa una postura donde no se acepta la castración, donde se levanta una rebelión contra ella. Particularmente esa mala prensa invocará un motivo que lleva a la castración a su colapso más banal, aquel de quererlo todo que supuestamente estaría promoviendo aquella no aceptación. Querríamos todo y rechazamos la castración porque nos conviene renunciar a ese todo que no se sabe lo que es. La formulación es trivial, dice Ricardo, imprecisa, y termina por despuntar una moraleja edificante del género más pueril, donde no querríamos resignarnos a renunciar a esa posesión del todo. No perdamos de vista ese giro que desplaza el motivo de la castración, una castración que, recordemos, exige ser asumida, convirtiéndolo en obediencia pura, simple y llana. Por mucha pomposidad con que se revista el concepto en su formulación más nítida, hace resonar la obediencia a esa obediencia. La castración será obediencia a la castración. Aquí termina la cita de Ricardo para mostrar la vuelta que le da él para pensar esta conversión en jerga y lo que implica además
dentro de las instituciones psicoanalíticas. Ahora, evidentemente todo esto que estábamos planteando es bastante desobediente y irreverente, y quiero también aclarar que no es la primera vez que surge esto desde el psicoanálisis argentino. Yo en el libro anterior traté de rescatar lo que otros autores argentinos, y destacarlo como también lo hace Juan Carlos Volnovich, para dejar presente la impronta de lo que en nuestro país se puede pensar por nosotros mismos y no pegados al lacanismo o al clinismo según las modas que han imperado en la Argentina. Poder pensar por nosotros mismos. Y yo lo que hice en el libro anterior, donde cuestionaba el complejo de Edipo, en ese momento, no tan en términos de constructivo, porque no había leído todavía tan bien a Derrida, me conecté más recientemente a partir de la amistad con Ricardo, de leer muchos textos que me fue recomendando, que me fue ampliando la mirada, obviamente, y modificando mi manera, dando más fundamento a lo que yo venía pensando. Y yo en ese libro anterior, bueno, planteaba del Ayo Ulises, del complejo de Edipo en un caleidoscopio, donde termino citando también en la larga lista de autores a Ricardo, era básicamente repensar el modelo de lo que es el Edipo freudiano, donde plantea la figura del Ayo como padre de una familia modelo, cuando en realidad era una familia antimodelo, tal como la toma desde Sófocles, porque esa familia, si uno la piensa hoy, es una familia disfuncional. Dos padres que quieren matar al hijo, realmente. Decía Paul Beatriz Preciado, Dayo y Locasta, vaya modelo de padres. En el año 1967, el matrimonio Raskowski, Matilde y Arnaldo Raskowski, publicaron un novedoso trabajo en el cual se destacaba la condición filicida de Layo, el padre Edipo, que actuó en connivencia con su mujer Yocasta. Armida Verasturi también planteó una hipótesis audaz. Freud, sometido a su padre, no se habría animado a juzgar a Layo y por eso puso el acento en la culpabilidad del pequeño Edipo. Pero no se atrevió a publicarlo. Los borradores fueron recuperados por Silvia Fendrick y por eso se conocieron. En su momento no se animó. Bueno, en esa línea yo después citaba también a Mauricio Badi, Fernando Taragano, Néstor Braunstein, Luis Jury, que recupera también la teoría del apego, y a Ricardo, donde lo incluyo a Ricardo en ese capítulo, donde yo rescato lo que surgió del pensamiento psicoanalítico argentino, donde él aparece como la apuesta por un psicoanálisis, no el de siempre. Él había planteado hace tiempo pensar el psicoanálisis de nuevo, para que no sea el de siempre. Y lo hizo con modestia y sin altanería, porque hay un texto anterior del 2013, que es el que yo incluí en este libro, donde él lo tituló Andamios del psicoanálisis, lenguaje vivo y lenguaje muerto en las teorías psicoanalíticas. Un título, Andamios del psicoanálisis, un subtítulo, lenguaje vivo y lenguaje muerto en el psicoanálisis. Este título, a mi modo de ver, se contrapone con el título que publicó poco antes Lacan, Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. En la edición de Paidós además aparece texto establecido por, no me acuerdo si era Diana Rabinovich o Jacqueline Miller, o sea que esto es poner texto establecido, bueno, está en la letra, como la Biblia, y en cambio Lacan se queda con esto de marcar la cancha de esa manera como concepto fundamental, y Ricardo Rodulfo publica Andamios del psicoanálisis en el año 2013, 2 años después. Yo de esto no llegué a hablarlo con él, pero me parece que estaba como en diálogo con esta idea de conceptos fundamentales. Yo voy a poner andamios del psicoanálisis. ¿Qué es un andamio? El andamio, lo sabemos, son construcciones provisorias para hacer un trabajo en un edificio cuando se está construyendo o hacer una reforma en una propiedad. O sea, es algo provisorio, no algo para que quede como un dogma. Yo por eso rescato esta idea de andamios y la idea de Ricardo de plantearlo como contrapunto con la de conceptos fundamentales. Bueno, la definición de andamio sabemos, es una construcción provisoria, y acá yo lo relaciono con la idea de tomar el concepto de andamios como opuesto a la teoría como dogma. A partir de esto,
de haberlo citado, yo me comunico con Ricardo, le digo que lo he citado, él me dice, bueno, me parece bien, le agradezco, y me dice con prudencia, lo voy a leer, porque uno nunca sabe con qué se hace con lo que uno escribe. Bueno, se tomó su tiempo. Me contesta, el libro se presentó en abril, vino la secretaria a buscar el libro, se hizo todo un trabajo para que él lo pudiera leer con un método que permite la escritura transformarla en audio, ya tiene dificultades para leer directamente él, y bueno, lo llamo en septiembre de ese año, el 2018, me dice, sí, sí, le tengo muchas cosas, lo voy a leer, que esté tranquilo, y el 5 de enero me manda un email de 3 páginas, bueno, muy elogioso, y a partir de eso él me propone encontrarnos. Bueno, nos encontramos varias veces, charlamos, fuimos trabajando ideas, intercambiando, se hizo una amistad también con Marisa. Y un día, bueno, lo que vos mencionaste del injerto del efecto Zeigarnik, a mí se me hace la pregunta de qué pasaría si pensamos la diferencia sexual anatómica, lo que le pasa a un sujeto niño que ve la diferencia en el cuerpo de la madre, no como una cosa de castración, una cosa de falta, sino que es algo de la mente, del cerebro, como lo queramos pensar hoy, que tiende a completar imágenes. Si yo veo que hay un papá que tiene pene, me imagino que mi mamá también debería tenerlo, pero no porque imagine que está castrada y toda esta cosa que armó Freud, de generar todo un relato que genera una serie de complicaciones. Pensar en la castración, pensar en algo tan terrible, bueno, cambia la perspectiva. Entonces, tengo esto en la cabeza, se me ocurre planteárselo, pero dudé, me debería unas semanas porque digo, a ver si lo toma como una pelotudez, una cosa muy tonta o muy ridícula. Me dijo, no, interesante, para pensarlo desde otro ángulo, a eso de la teoría de la Gestalt. Además, Zeigarnik, porque Zeigarnik aparece muchas veces en la obra de Lacan como el señor Zeigarnik. Y Zeigarnik es Bluma Zeigarnik, una psicóloga lituana que fue alumna de Kurt Lewin, que se dedicó a trabajar mucho en temas relacionados con la Gestalt y plantear el efecto Zeigarnik como ley de cierre. De ahí viene el nombre, va a ser su apellido. Y no era un señor Zeigarnik. O sea, hasta para Lacan, que algo sea importante viene de un señor, no de una señora. Bueno, finalmente se lo planteo, me dice que interesante, y un día así, sin mucho preámbulo, sin ningún preámbulo, hicimos a escribir juntos. Bueno, así nació este libro. A mí fue muy motivador, fue muy enriquecedor, fue un movimiento de mucha libertad, porque leíamos, compartíamos, pero hubo muchas coincidencias con una sincronicidad de pensamiento notable. Es decir, él pensaba que esta manera infantil de mirar al papá, al órgano viril como grande, la importancia de lo grande, iba emparentado con lo que yo venía trabajando por otro lado, de dejar de pensar en problemas de la envidia del pene como un problema de las mujeres, sino que es un problema de los hombres. Y es lo mismo. La actitud infantil es querer ser más que el otro, más grande, más grande. Bueno, así es como nace este libro y lo que quiero tomar en cuenta también es otra cuestión, que es qué pasa del otro lado, porque acá no es una cuestión solamente de que dos autores, Ricardo y yo, tuvimos la capacidad de pensar de modo tan diferente, porque sí, eh, por eso somos más dedicados al trabajo, a la escritura, nos dedicamos, nos gusta enseñar, pero también hay una cuestión de ser receptivo de lo que pasa en la época. Es un poco lo que planteaba Lacan, estar haciendo el psicoanálisis acorde a las condiciones de la época. Entonces, yo lo que planteo es que hay otro empuje que permite explicar lo que sucede con el poder interrogar y poder atreverse a poner en cuestión al psicoanálisis. Y es lo que se origina a partir de los cambios que se producen en la dinámica de las sociedades. En tanto nos dejamos empapar, sacudirnos por los cambios sociohistóricos que se producen a nuestro alrededor, podemos percibir las modificaciones en la forma de producción industrial, en el uso de nuevos procedimientos para producir energía, para el desplazamiento de las personas, de los objetos, formas distintas de comunicación entre los grupos humanos, de cómo los productos modifican también los hábitos y los modos de relación. Esto.
teléfono. Todo eso hace que cambiemos también la forma de pensar, de movernos, y también lo que sucede en el campo del arte. Pasan cosas en la pintura, en la escultura, en la música, el teatro y el cine, que también nos van sacudiendo, y si nos dejamos sacudir, también podemos mover la forma de pensar. Si nos quedamos leyendo solamente a Freud, y encima Lacan, que es tan absorbente, como es tan retorcido, lleva tiempo a leerlo, y hace que uno se enfrasque y se aparte del mundo, lo cual no es nada bueno, bueno, nos perdemos de vista lo que viene pasando a nuestro alrededor. Entonces yo en el libro incluí, en la parte mía, a Graciela Esperanza, que es una especialista argentina, mujer, que actualmente es viuda de Marcelo Cohen, un escritor bastante conocido, argentino también, y ella sacó hace poco un libro que se llama Lo que no vemos y lo que el arte ve. Y ella plantea justamente esto, que en el arte uno tiene la posibilidad de ver cosas que no se ven tan claramente de entrada, pero que empiezan a aparecer como algo que va haciendo cambios, a veces muy sutiles, a veces muy disruptivos, muy sorprendentes, y que no siempre se advierten. Y esto hay que también tomarlo en cuenta como estar con actitud de apertura respecto a lo que viene hacia nosotros desde el arte. Y en este sentido, es una postura bastante distinta a lo que planteaba Freud. En ese sentido, Ricardo se dedica bastante a señalar el error de Freud de suponer que el psicoanálisis tiene la verdad de la verdad, y cuando se pone a analizar las obras de arte, aplica el psicoanálisis para que se compruebe que existe el complejo de Edipo, que existe el complejo de castración, para confirmar su teoría y no para dejarse iluminar por lo que trae la obra de arte. O sea, la captura creyéndose Freud que tiene la verdad de la verdad. Ahí Ricardo le da con un caño a Freud, en ese sentido. Ahora, haciendo esta aclaración, quiero mostrar otra parte que me parece interesante en cuanto a esto de dejar empaparnos. Cuando a mí se me plantea en el libro pensar la cuestión de la diferencia, y no la diferencia como falta, sino que hay diferencia en sujetos masculinos, sujetos femeninos, o mascaradas masculinas, femeninas. A mí me aparece, recuerdo, una película que había visto hace años, que es Víctor Victoria. Ah, sí. Cuando empiezo a averiguar sobre Víctor Victoria, me encuentro que la primera película, Víctor Victoria, es del año 37. Y hubo dos versiones. O sea, al comienzo de la película Víctor Victoria, que es del 80 y pico, dice París 1934. Entonces digo, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué pasa acá? Y bueno, me encuentro que hay una película que se llamaba George y Georgette, del año 33. Y no, primero, perdón. La primera es una alemana, que es Victor und Victoria, del 33. Después viene una francesa del 57. Después aparece en 1975 en la Argentina, se estrena el 13 de marzo, una película que está inspirada también en esta secuencia de Víctor Victoria, que acá se iba a llamar Mi novia al travesti, pero ya en 1975 los militares dijeron Mi novia él. Y encima había un travesti muy conocido, muy afamado, que lograba bastante fama en ese momento, se llama, que vive actualmente en Estados Unidos, Jorge Pérez, que hace poco hizo un reportaje acá en Página 12, que iba a ser el actor para la película, pero creo que no, un travesti, de ninguna manera. Entonces le dan el papel a Susana Jiménez, que hace de varón, que se transforma en mujer, para después volver a cambiar de sexo. O sea, como en la película también con Julie Andrews. Es una mujer que se transforma en varón para que, mostrando el mérito de siendo varón, puede transvestirse, se considera alguien famoso. Y en realidad era mujer de entrada. O sea, esto que pasa desde el año 33 estaba avisando a través del arte que se estaba dando un cambio en cuanto a la mostración de la sexualidad. Es algo que se estaba moviendo. Sin embargo,
los psicoanalistas durante años esto lo ignoramos. Yo incluso cuando vi Víctor Victoria, me asombré y decía, acá hay algo raro, pero no lo pude repensar. Cuando estuve elaborando este libro con Ricardo, me vino el recuerdo y lo tomé en cuenta para decir, bueno, el arte nos viene despertando, nos viene avisando de algo que está cambiando, de algo que hay que repensar de otra manera, y hay que saber escuchar lo que viene de distintos lugares, desde cómo la gente se comunica con el celular, desde cómo aparecen producciones en el cine, en el teatro, que nos dan a ver otra cosa. Porque hoy lo trans es una cosa no normalizada, pero que no asombra tanto. Tenemos pacientes, amigos, colegas que tienen el drama que su hijo o hija quiere hacer una transición. Antes era rarísimo esto. Es más, hoy día ya no solamente está la cuestión trans. Yo lo que escucho hoy en la clínica es el tránsito por la ambigüedad. O sea, hoy hago de varón, hoy me siento más mujer. Los chicos están jugando a la adolescencia de una manera muy aleatoria y hay que escuchar y no sabemos en qué va a terminar, tampoco sancionarla, no apurarnos como tomamos en cuenta lo que yo marcaba en el libro y tener una postura de más apertura. Entonces, y ya nos vamos a cerrar. Bueno, para el final quiero tomar en cuenta en esto también que tiene que ver con apropiarnos, dejarnos empapar con lo que nos transmite el arte. Tomo otro párrafo, son de una página y pico, de Ricardo en el libro, donde él también toma en cuenta esto que yo estoy señalando, y él dice lo siguiente: por supuesto nos hemos detenido en el psicoanálisis para facilitarnos la tarea, pero lo mismo podríamos detenernos en muchos procedimientos de la literatura contemporánea. Pensemos, por ejemplo, en Joyce o en Beckett, o en tantos otros que rompen con ese tipo de narración lineal que primó durante tanto tiempo en la novelística. Lo mismo vale para el campo de otras artes, como la música o la pintura, cada vez que se apartan de una figuración simple que el espectador común lee como una hegemonía de los parecidos. Esto parece una fotografía, esto parece una copia como el paisaje. Bueno, salirse de eso. Lo que se ve en un cuadro le resulta parecido o similar a algo de la realidad compartida, y no se le ocurre que pudiera haber otra cosa allí. En 1970, Paul McCartney asistió a un concierto donde una pequeña orquesta tocaba nada, ya que se limitaban a ocupar el escenario con sus instrumentos, guardando un silencio absoluto. Esto no era una broma, como lo hubiera pensado algún oyente más rudimentario, dice Ricardo. Era una toma de partido radical en cuanto a una partitura donde gravitara la falta de sonoridad, sin nada que pudiera identificarse como una melodía que se pudiera silbar o cantar. También hubo casos de conciertos anunciados como conciertos para piano, donde lo único que se hacía era desarmar un piano en el escenario a lo largo del tiempo de lo que tendría que haber sido la supuesta ejecución. En general, el siglo XX viene transcurriendo con una multiplicación de procedimientos de indirección, como se pudo ver en alguna muestra en Berlín, donde el artista exhibía una pila con un considerable número de rollos de papel higiénico como única cosa dada a ver. En todo caso, no es casual que el psicoanálisis emergiera por esas mismas épocas, en las que emergían tantas prácticas de escritura desmarcadas de las tradiciones en cuanto al sentido y en cuanto al curso racional de una obra. Por otra parte, también abundan muestras más sencillas de dirección, como por ejemplo esas películas o esas obras de teatro o esas novelas que se exhiben lo que se llama un final abierto, donde queda a cargo del lector o del espectador decidir cómo de verdad termina esa obra, pues no responde al sentido cerrado de final feliz o de final trágico ya consagrados como tales. Esto da cuenta de cómo Ricardo planteaba, bueno, dejarse abierto a lo que pueda sugerirnos una obra de arte, a cómo pensar algo. Y yo dejo entonces para el final, para pensar, yo lo fui trabajando y me movió bastante en esta última semana porque fue noticia, supongo que ustedes lo habrán escuchado también, lo habrán visto,
que se ha vendido una obra de arte, así se llama, es una obra de arte, del artista italiano Maurizio Cattelan, que se vendió en 6,5 millones de dólares, y la obra de arte es una banana pegada a la pared con una cinta adhesiva. Esta obra había sido exhibida anteriormente en 2019 en Miami, se vendió en 120.000 dólares, 2, 3 copias. Ahora se cotizó a 6,5 millones de dólares, la compró un especialista en criptomonedas, un norteamericano chino, bastante joven, bastante millonario, y copiando esto, otro artista chileno pegó un consolador y lo vendió en 12.000 dólares. Yo dejo para preguntarles a ustedes si esto nos está diciendo algo. Acá viene la parte mía de idea de lo que me parece que está pasando. Antes se construían obeliscos. Tenemos un obelisco en Buenos Aires. Hay varios obeliscos importantes en el mundo. Obviamente, la figura es la preépoca. Acá la banana, que en los 80 se usaba para enseñar a los adolescentes, creo que ahora también, cómo colocar un profiláctico. Bueno, ¿no estará diciendo este autor con esta broma, aparte de lo que pueda uno juzgar si esto es arte o no es arte, qué lugar ocupa el falo hoy día en el mundo respecto al avance de la mujer, a los lugares que ocupan las mujeres en puestos de poder? Obviamente no estamos en los tiempos de Freud. Esto lo dejo abierto, si quieren debatir, Claro. ¿qué se les ocurre a ustedes? Bueno, Claro. gracias. Gracias. Excelente, Benjamín. Bueno, te escuchamos, Marisa. ¿Querías comentar algo? Estamos en tiempos de comentarios. Abrimos el juego. Estuvimos un poquito desconectados porque se cayó la conexión, pero escuchamos la gran parte de tu excelente exposición, así como a Fabiana también, pero como coautor del libro, me parece que has hecho llegar el libro a lo más profundo de nosotros. Cuando decías lo de la banana y el consolador, pensé en el texto de Paul Preciados, en, en el texto de El Manifiesto Contrasexual, Claro. en el cual habla del dildo. A mí me parece interesante el texto, aunque no coincido con muchas posturas de Paul Preciados. Me parece muy interesante porque él descentra la sexualidad. Sí. O sea, él piensa que cualquier parte del cuerpo puede transformarse en una zona erógena, Sí. y, o sea, que está descentrando la erogeneidad de la genitalidad. Bueno, es un autor muy interesante. eh, en algunas cosas yo no acuerdo con él, pero lo mencionaste y sé que lo conoces bien. Sí. Bueno, em, creo que todos hemos dicho lo que este libro es para cada uno de nosotros y bueno, para mí en particular Un fue genio este chabón, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Bien. Este, em, para mí fue muy importante, y no quiero dejarlo de lado, el momento en que nos reunimos con Benjamín y con Monique, la compañera de Benjamín, pensando en la posibilidad de la tapa para el libro, porque las tapas que había propuesto Pay 2 no reflejaban el contenido del libro, para nada. Y fue muy emocionante porque discutimos bastante en relación a obras de arte, justamente porque creo que el arte nos une a todos. Y finalmente quedó esta maravillosa tapa, según mi criterio, este,
que fue otro mérito de la editorial, respetaron la tapa, que eso fue muy importante, porque la tapa de libros anteriores nuestros realmente no las habían respetado. Así que, bueno, muy agradecida también a todo el movimiento que hicieron Paul y Juan Carlos para que se pudiera conseguir esta mesa tan importante en el Congreso de Investigaciones de la Facultad de Psicología de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, que pensamos que tiene que ser pública, gratuita. Y además, bueno, como dije antes, a los organizadores de este congreso. Nada más. Gracias, Marisa. Bueno, queda abierto el espacio para comentarios. Si quieren, claro, nos vamos a tomar el trabajo de acercarte. Vos imaginate que es un micrófono. Pero, Bueno, en primer lugar, llegué tarde, pero lo que escuché es excelente, así que lo felicito. En segundo lugar, ok. Bueno, en segundo lugar, creo que refuerzo su posición sobre el tema del arte, es lo que los cuadros a veces no tienen su valor por la parte estética, no se valora por la parte estética, sino por la parte narrativa. Me pasó de ir al Museo de Bellas Artes y ver más o menos un cuadro del tamaño de la pantalla, donde estaba pintado el yin y el yang. Entonces dije, "Y este cuadro lo hace cualquiera, ¿por qué está acá?". Entonces el que daba es decir, el que guía nos dice, no, este cuadro vale más de $1.000.000. Y le digo, wow, ¿por qué? Porque es el primero que pintó el yin y el yang. Entonces creo que a veces, como usted dice, la parte narrativa refleja algo que va más allá de la parte estética y que tiene importancia porque nos está diciendo algo que es de valor. Lo segundo, así que muy acertado todo lo que decía para mí. Después lo segundo es algo que cada caso es un caso distinto, pero veo el falo a veces en esos casos en donde hay madres que retienen, tal vez por despecho, a su hijo del otro progenitor. Y porque me preguntaba, ¿por qué hace como una pulsión de muerte en donde está destruyendo a su propio hijo, es lo más querido, que lo está destruyendo? ¿Cuál es la ganancia? Entonces, se me ocurrió, solamente es una idea, que podía ser que le está reteniendo el falo. El hijo es el falo que le retiene para sí, por toda esa tensión libidinal que le trae el despecho y en ese momento. Entonces, no sé qué mirada podría entrar con lo de la castración, porque la castración ahora lo desdibujo un poco, es decir, con lo que escuché, así que, pero solamente una idea nada más. sí, claro, puedes contestar, claro. Yo sería bastante cuidadoso. Escucha, no se escucha. No se escucha.
No se escucha, perdón, no se escucha. Se cortó el sonido, perdón. A ver, ahí. Ahí Ahora sí. sí, ahí volvió. Ahora. ¿No te Eh, molestaría repetir algo? lo que me decías es aplicar nuevamente la teoría freudiana lacaniana de ver la equiparación de niño-falo. Ojo, es bastante discutible esa equiparación. El hijo es un hijo y, como decía Ricardo, bastante arriesgado comparar el pene con un niño. Son dos cosas muy distintas. El niño es una persona, o sea, no es un falo, no es un pito. O sea, esa homologación es una jerga, hablarlo así. Por otra parte, tomar muy en cuenta en cada caso de pareja que está en problemas respecto a la tenencia de un hijo, a con quién se queda, si con el padre o con la madre, si es cierto o no lo que dice uno u otro, hay que ver en cada caso con mucho cuidado. Está de moda en algunos Con la casos con la cuestión del cuestión del síndrome de alienación parental, decir que decir la que la madre, por despecho miente respecto al exmarido, dice cosas que no son verdaderas. Y hay que ver, hay casos en que sí, el padre es un abusador, hay casos en que no, hay casos en que la madre está chiflada, puede ser, pero no en todos los casos. Ojo con generalizar, es muy complejo. Hay que prestar mucha atención y no es nada fácil porque está el relato del niño, el niño a veces dice una cosa, pero a veces por miedo no dice lo que realmente le pasó. Es complicado. Y no abusar de esta terminología desde mi punto de vista. O sea, el hijo no es el falo. Esa es una jerga que se armó a partir de la idea del complejo de castración. Y justamente estamos tratando de desalojarla. Lo que pude escuchar, Benjamín, realmente coincido con vos totalmente, porque volvemos al tema de la falta. Em, Nosotros que estuvimos trabajando mucho con Abuelas de Plaza de Mayo, trabajamos acerca del concepto de apropiación del niño. En realidad, la apropiación de un niño implica que el niño pierde subjetividad y que el adulto, en muchos casos, los tiene en cautiverio, como pasó, bueno, durante todo el proceso, desde antes incluso, desde el 75 empezaron a desaparecer niños. O sea, no se inició esto con la dictadura genocida. Entonces, esta lucha por por el niño o por la niña, creo que también teniendo en cuenta conceptos de Ricardo, me parece que se podría tener en cuenta el texto de él de dominio sin dueño. Es un problema de dominio, cosa que además estuvo planteada en el psicoanálisis por Adler, la punción de dominio, que yo estudié bastante a Adler, también Ricardo, y esto fue desalojado del psicoanálisis, pero pelear de esa manera no es pelear por un falo, es querer dominar al otro contendiente de la pelea, contrincante, y también querer apropiarse de ese niño y dominarlo. Bueno, gracias. Francisco. Ahora va a hablar Francisco. Benjamín, gracias por la exposición. Te hago una pregunta. Con estos desarrollos no quedan abiertas las puertas para una consideración psicoanalítica de la ambición? Porque el complejo de castración y todo este tipo de temáticas tratan digamos,
cierta, digamos, lo que Freud llamaba la pulsión de agarrar, digamos, como algo, bueno, el chico tiene que reconocer lo que no puede, que esto no se puede, que hasta acá sí, hasta acá no. Yo veo que la ambición no es un tema que ha tenido tratamiento psicoanalítico, me parece que tiene mala prensa en general. No sé qué pensás al respecto. Bueno, justamente hay un capítulo en el libro que, donde yo trato de dejar a un costado o eliminar directamente la cuestión de la vida del pene como un problema de las mujeres, que es un problema de los hombres, a ver quién la tiene más grande. Yo rescato en el libro una nota periodística de un autor italiano en La Nación, donde describe qué pasa con los autos de alta gama. Autos carísimos que no se pueden hacer en las calles ni en las autopistas, solamente en circuitos privados. ¿Quién los compra? O el que compró la banana, por ejemplo. ¿Para qué la compró? La tengo yo. Entonces, esto que vos decís de la ambición, yo estoy pensando actualmente qué pasa con la codicia y estoy trabajando en un nuevo libro que eh, llegué hasta junio a preparar algunas cosas. Bueno, vino todo esto de la presentación de este libro. Además, en marzo estábamos terminando con las correcciones. Yo vengo preguntándome qué pasa con este mundo tan desigual, habiendo tanto dinero disponible, tantas fortunas, y sin embargo tanta pobreza, tanta gente que no tiene luz, no tiene cloacas, no accede a la educación, se vuelve al analfabetismo en algunas comunidades, y mientras hay una ambición y una codicia de los más poderosos que piensan cada vez en ser más poderosos y no en ver qué pasa con los otros. Pero bueno, sí, es un tema. Y el psicoanálisis, yo espero llegar a algo, de si esto de alguna manera puede modificarse o no, pero es terrible. La codicia, el querer poder más. Este joven chino norteamericano que gastó 6,5 millones de dólares para esto, antes había comprado otra vez de Giacometti en 64 millones de dólares. Es un hombre joven, se le ve la foto en la nota periodística, muchacho joven, seguramente sea muy inteligente con las criptomonedas para hacer tanta plata, pero hay una humanidad bastante numerosa que no accede a lo más elemental para sobrevivir. Y se está dejando de pensar, o sea, está faltando empatía, está faltando pensar en los otros, y bueno, estoy tratando de encontrarle la vuelta a esto. Lo mismo de pensar el- la personalidad canalla. Hay un autor argentino, Marcelino Cereijido, que ahora está en México, un médico que es especialista en genética, en biología, que hace unos años publicó un libro que se llama Manual de Tratamiento sobre los Hijos de Puta, directamente. Tratando de pensar por qué existe este tipo de personalidad. Pero si uno piensa en quienes nos gobiernan, el tipo de crueldad de desvergonzados para decir la justicia social es una estafa. O sea, pensar en el otro es una estafa. Ayudar al otro es una estafa. Eso está mal y lo dicen como si nada. Bueno, estamos lamentablemente con esto. Yo los escucho desde México y nada más Bueno, quisiera preguntar rapidísimo dónde se puede conseguir el libro en Eh, físico. no sé si alguien más quisiera decir algo. Sí, ¿quién? Perdón, le contestaría a Tere Espera, Aponte espera, desde Marisa, México. que no te estamos escuchando. Espera. ¿No me escuchan? Ahora sí. ¿Qué Eh, decías? le contestaría a Tere Aponte, que nos habla desde México. em, Paidós tiene una filial mexicana, pero además en este momento uno puede entrar al sitio Paidós, puede cliquear y ambos autores han firmado la posibilidad de que este libro sea vendido online, en formato online, por ejemplo, para eh, usarlo en cualquier dispositivo online, y es absolutamente válido y está legitimado por los autores.
O sea, no es algo pirata, porque todavía no salió nada pirata que yo sepa. Va a salir dentro de poco. Pero eh, en el sitio web, Tere, lo vas a encontrar. Sitio web Paidós, Planeta Paidós Argentina, pone. Gracias. De nada. Marisa y Benja. Benja. Ayer, ¿eh? Ah. Ayer le preguntaba a la inteligencia artificial porque quería saber qué tenía para decirnos sobre este libro y me dijo que no tenía mucho para decir, salvo lo que está publicado en los recortes y no podía meterse en el libro. Toma, ahí tenés. Eso me contestó, ¿cómo se llama este, che? Met, Meta. 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 Sí. Eso me contestó Meta, que no había, que no se podía, que no. Uy, ¿qué pasó? Esta parte, Ah, ahí está. Vos preguntabas Bueno, algo. Paul, sí. ahí se escucha. Bueno, estamos llegando, ya hemos pasado el horario para la mesa. Realmente me parece que ha sido un lujo las exposiciones de cada uno de ustedes, la atención que hubo en el público. Me parece que dejaste picando, Benjamín, allí cosas que eh, hacen a lo que se manifiesta y a lo que en un principio puede funcionar en ciertos círculos, ¿no? Es decir, la banana, el comprarla 6,5 millones, bueno, la tendrá ese hombre en la casa o la pondrá en un museo particular. Pero hay cosas que empiezan y que uno tiene que tener muy presentes, que se exhiben en la vía pública, ¿no? Es decir, en esto que vos traías ahí con cuestiones de los discursos, ¿no? Y las narrativas que se van tratando de meter como en lo cotidiano y que a veces no salimos con la contundencia que tiene, como decir, por ejemplo, iba a hablar de otra cosa y me apareció una hora, el brazo armado de la columna de Milei con los carteles que evocan claramente un escenario equivalente y tomando cuestiones del nazismo. Me parece que es extremadamente grave, no solamente que se pueda postular como candidato, sino esa prensa. Sabemos todo a lo que conduce y que no es solamente algo que, ojalá que sí, pueda quedar en las palabras, sino que también en los hechos, ¿no? Eso por un lado, y en este punto de imposición, terminando la época de la pandemia, caminando un poco por el Parque Centenario, en una de sus entradas en Díaz Vélez, había unas cartelonas que me llamaban mucho la atención, que decían, basta de madres abusadoras. eh, y después en el pequeño era de demandar a los padres y hostigarlos con el tema del abuso. Basta de psicólogos corruptos, todos aquellos que son los que acompañan a los menores y tendencian los informes y demás. Y tenían un puestito, como si alguien vendiera jabones o vendiera, pero vendían estas cosas que se instalan. Entonces creo que lo que vos decís, y así como el tema de la ambición, el discurso cínico, la hijaputez que se empieza a tener que habitar. Me parece que tenemos que estar muy atentos y no decir, bueno, pasa en otro lado, son pequeños o esto no hay que llevarle el apunte. El psicoanálisis también en época de dictadura estuvo bastante encerrado, ¿no? No todos, pero se pensaba que había que seguir solamente con el dogma del inconsciente y esto lo hemos ya a esta altura parece de modé. Alguien que decía, me parece que me estaban persiguiendo y eso no es cierto y después desaparecía. Entonces me parece que este libro es un, una obra muy valiosa y que seguramente va a tener mucho lugar en el mundo psicoanalítico, no solamente por los que acuerden, sino por los que se eleven en su voz y en andas de la blasfemia supuesta de lo que este libro lleva. ¿Sí? Así que para mí, muchísimas gracias
Y no sé si hay algún comentario más, si no, Paul, estaríamos en hora para cerrar. Estamos totalmente excedidos de tiempo, pero vamos a dar lugar a una pregunta, un comentario. ¿Cuál es su mirada entonces, luego de haber hecho el libro? ¿Qué siente? No se escucha. Pregunta cuál es la mirada después de escribir el libro, o que tiene alguna reflexión más. Esto sigue. Hay mucho más para hacer. Bueno, Muchas gracias a todos. Muchas por estar. gracias. gracias Marisa, gracias Juan Carlos, Irene, Es como qué lindo verte allí. Gracias, Fabi. Gracias, Marisa, Benjamín, Paul. Abrazo grande. Bueno, gracias Juan Carlos. Qué lindo verlos allí. Perdón, ¿nos podemos quedar nosotros? Bueno. Los invito. Queremos a que Dale. se vaya al público, así no estamos en